Muy buenos días, es sábado, es un sábado de reflexión y de más profundidad alrededor del inicio de la administración Trump, de la segunda administración Trump que vamos a empezar a moverse ya, vamos a empezar a ver moverse este próximo lunes. 20 de enero marca el camino, pero a partir del 20 de enero ya hay muchas cosas que empezamos a conocer y que en las últimas horas son claves fundamentales para intentar entender qué nos va a traer la administración Trump. Uno de los puntos fundamentales está alrededor de lo que ya ha dicho Bill Gates, que ya habría tenido esa primera reunión con Donald Trump. Saben que Wall Street Journal apuntaba alrededor de que iba a tener una conversación Trump con Bill Gates después de esa fiesta posterior a la victoria en Mar-a-Lago. Bill Gates, según el Wall Street Journal, dice esta mañana que llama o califica el encuentro con Trump de intrigante. Dice que ha estado envuelto a toda la conversación en una intriga muy importante. Dice Wall Street Journal que el cofundador de Microsoft, que Bill Gates, en esa comida intrigante, habló más de 3 horas discutiendo sobre una alta variedad de temas, incluyendo, o sobre todo, incluyendo la salud global, es decir, el tema de la salud. Dice que Wall Street Journal que Bill Gates quiso poner encima de la mesa a Donald Trump cuestiones clave como que al igual que se hizo la aceleración de la vacuna del COVID-19, se haga una aceleración ahora por parte de la administración Trump de empuje, de apoyo para una vacuna contra el VIH, contra el SIDA, que precisamente la Fundación Gates es donde está trabajando en este momento. Habla también de la importancia de combatir la polio, dice Wall Street Journal, que hablaron. Dice Gates que se quedó impresionado con el interés de la discusión que puso Donald Trump, pero añade que no puso demasiado énfasis en ninguna de las propuestas que estaba haciendo Bill Gates a la hora de acogerlas por parte de la administración Trump y ponerlas a jugar en los primeros, en el mandato de Trump, de esta administración, y sobre todo en los primeros días. Dice que le sorprendió que no era precisamente, no estaba en las prioridades de Donald Trump todo aquello que le estaba diciendo, aunque le gustó el tono de la conversación que tuvo con Donald Trump, Bill Gates. Llama la atención que Bill Gates dijo que si ganaba Donald Trump se iba a Estados Unidos. Lo raro es que en lugar de irse de Estados Unidos haya ido a pedirle el favor a Donald Trump alrededor de cómo pueda apoyar precisamente sus proyectos. Proyectos que van a empezar con 2 puntos fundamentales el lunes, martes. Es decir, en Davos empieza el lunes, a la vez que Donald Trump ese nuevo mandato, pues esta semana, donde Trump va a empezar a tomar decisiones y los ejecutivos van a empezar a ver el panorama global, Trump va a empezar a ejecutar 2 cuestiones fundamentales según el entorno del presidente estadounidense, del presidente electo estadounidense. Se prevé, o ya hay una manera de medir cómo va a ser, por ejemplo, la reducción de la regulación en la administración Trump. Doge, ¿no?, que es ese entorno donde va a estar Elon Musk y los aliados republicanos en el Congreso, que son los que tienen que aprobarlo, dicen que quieren apoyar al presidente entrante eliminando 10 reglas, 10 normas, 10 regulaciones por cada regulación que se añada. Es decir, aparte de toda la motosierra que meta Elon Musk, lo que se plantean es, por cada regulación que vaya a implementar Donald Trump, que no va a ser menor, quitar 10. Eliminar 10 por cada una de las que se ponga en marcha. Y que esto se va a hacer rápidamente en los primeros 100 días. En lo que ya se empieza a llamar la hoguera de la burocracia. Donde se está diciendo desde el entorno de Donald Trump que en esa hoguera de la burocracia van a ir quemándose gran parte de las regulaciones a una velocidad muy importante. A partir de ahí, tenemos como otro de los elementos fundamentales lo que ya la administración entrante Trump parece que está empezando a mover alrededor de la fotografía de cómo puede venir el otro punto fundamental, que son las deportaciones masivas, que podrían empezar, dice el Wall Street Journal, este mismo martes. El día 21 de enero, señala Wall Street Journal, la administración Trump estaría planteando ya una primera
deportación masiva a gran escala en distintas partes de Estados Unidos, de manera que se inicie de una manera muy clara que dos de los pilares fundamentales de la administración Trump estarán alrededor de la desregulación, de la eliminación de la burocracia en Estados Unidos para permitir al país crecer económicamente y permitir al ciudadano actuar en un entorno de mayor libertad, de mayor crecimiento y de mayores posibilidades. Y el otro punto fundamental es para intentar buscar un movimiento de deportación masiva del que ya se habla que puede ser el mayor movimiento de deportación masiva de la historia. De tal manera que cuidado a la fotografía alrededor de la primera semana, porque estas dos cuestiones clave pueden venir o pueden tener dos elementos fundamentales asociados. Y no sabemos si irán por un camino o por otro. O tenemos un entorno de aceptación muy parecido al de Milei en Argentina, con poca respuesta y sobre todo el dejar hacer en los 100 primeros días, o empieza un movimiento de choque muy rápido en Estados Unidos de Trump frente a una gran parte de la fotografía general contra una parte de la sociedad que empieza a ver que ese movimiento, por ejemplo, de deportación masiva tenga una respuesta inmediata. Vamos a ver porque va a marcar también el camino de la respuesta o de la tranquilidad con la que Trump va a poder ejecutar en los primeros 100 días. Pero como les digo, el elemento fundamental entre esos dos puntos va a ser ver de qué manera y qué versión vemos. Porque dice el Wall Street Journal también, perdone que me refiera tanto al diario estadounidense, que una encuesta entre ciudadanos, entre votantes, entienden que Trump, aunque haya dicho mucho, puede poner una versión light del MAGA, de sí mismo, del Make America Great Again. En la parte geopolítica, lo que hay que empezar a replantearse es si lo que estamos viviendo como cambio fundamental, ¿no?, alrededor de ese mundo basado en reglas, basado en leyes, basado en las relaciones internacionales, el respeto de la ley y de la parte internacional, o estamos entrando en una nueva era de los imperios. Hay varios autores ya a nivel internacional que empiezan a apuntar geopolíticamente que la llegada de Trump va a traer también una era de los imperios de nuevo, es decir, una vuelta a 100 y pico años atrás en el que las grandes potencias aspiran a repartirse, no físicamente, pero sí económicamente el planeta. Y estos autores empiezan a señalar y coinciden entre ellos en cómo China y Estados Unidos van a formar parte de esa era de los imperios, pero a mí me llama la atención que los tres apuntan a la llegada, varios autores apuntan a la llegada de los tres países fundamentales, China, o Estados Unidos, China y Rusia. Entendiendo además estos que en la generación de una nueva era de los imperios, sobre todo imperios económicos, Rusia tendría un papel aparte del papel de China, apoyados unos con otros, pero no un mundo separado en dos ejes, sino un mundo separado en tres entornos de imperios, de eras de imperios antiguos, pero que económicamente se pudieran empezar a crear, en el que China tendría un papel fundamental en el Pacífico y con vínculos con India, con vínculos con Rusia, con vínculos con Irán, con vínculos con el entorno que Rusia también está planteando. Vimos ayer la reunión entre Pezeshkian y Putin, pero donde China tendría una autonomía fundamental precisamente para hacer la batalla contra Estados Unidos, donde Rusia, que haría un papel también, sobre todo en el lado energético con China, tendría su propio eje alrededor de Corea del Norte, alrededor de Irán, y creando entre ellos un eje alternativo, aunque muy en sintonía con China. Dice que en esa nueva era de los imperios, dicen que esa nueva de los imperios, el papel que llama la atención respecto a la anterior era de los imperios es que Europa no está en el repartirse. Europa está en los repartidos, pero no está en el repartirse gran parte del planeta, sino que Europa entra dentro del poder de influencia de Estados Unidos, entra dentro del entorno donde Estados Unidos genera un bloque, genera un entorno, genera un imperio económico en el que hay una heterogeneidad dentro donde Europa juega un papel fundamental y hace que Estados Unidos pueda tener un papel todavía más importante precisamente porque cuenta con Europa, Estados Unidos, pero Europa tiene un papel gregario como el que ha empezado a vivir en las últimas décadas, el último medio siglo, más de medio siglo, pero que se confirmaría en esta nueva era a punto de empezar en la administración Trump, donde el entorno además proteccionista de Estados Unidos le llevaría a intentar
sobrevivir en ese entorno, subyugándose económicamente a Estados Unidos para que precisamente ese entorno arancelario no le impacte, sino que le beneficie en parte. Con lo que, ojo, porque la fotografía geopolítica gira cada vez más hacia esa era de los imperios. Esa era donde parece que China y Estados Unidos van a hacer la gran batalla, pero donde el sur global queda un poco alejado de China y más en el entorno de Rusia, alrededor de la generación de ese tercer bloque, donde Rusia tendría ese papel fundamental a futuro en esta nueva era de los imperios. No se olviden que una era de los imperios nos retrotrae al pasado, ¿eh? Puede parecer que estamos yendo al futuro, pero para nada lo es, sino que el movimiento es precisamente lo contrario, es una vuelta a tiempos pasados que no precisamente nos recuerdan grandes historias alrededor de ello. Quedan pocas horas para que se marche a negro, para que se apague, para que se haga ese movimiento de go dark, ¿no?, que dicen los estadounidenses, alrededor de TikTok. Será en unas horas, mañana, salvo que Biden reaccione y haga algo, con alguna reacción ejecutiva que pueda sostener, que pueda mantener en pie ese movimiento alrededor de TikTok. Sabe que en Oriente Medio, vamos a ver qué sucede con TikTok al final, está planteando en Estados Unidos que son miles de millones para creadores y para empresas alrededor de sus estrategias de marketing, que se vaya a negro, que se haga ese go dark en Estados Unidos. El gobierno israelí, como ya saben, votó a favor del acuerdo de alto el fuego en Gaza, de tal manera que llega Trump con un elemento más quitado dentro de la fotografía. De tal manera que es un elemento también clave a tener en este inicio por parte del movimiento de salida o de llegada de Donald Trump. Aquí en España, impactados sobre todo, entiéndanme, impactados, no parece extraño que este gobierno lo haga, pero sí parecería extraño en un entorno democrático que un gobierno lo hiciera. Dice el Confidencial, en el tema principal del Confidencial, pero claramente de España hoy, el Confidencial marca la agenda con lo que hoy publica en portada, alrededor de que el gobierno pone en marcha ya la sustitución de Álvarez Pallete al frente de Telefónica. Murtra, que es el presidente de Indra, está entre los mejor posicionados para dar el salto a Telefónica. Miren, si para esto quieren los impuestos en el gobierno, se están equivocando. Usar más de 2.000 millones de euros para tomar un 10% en Telefónica es jugar al Monopoly. No es gobernar. Es jugar a pensar que el Estado eres tú. Es jugar a pensar que no hay espacio para lo privado, que en España hay espacio para lo público y que estamos caminando hacia un entorno social comunista muy peligroso para las libertades, en este caso para la libertad de empresa. Que el gobierno haya permitido que en el entorno del fondo saudí entre en Telefónica, se le permita el asiento en el Consejo de Administración, y ahora veamos que el movimiento de Telefónica es un cambio en la presidencia de Telefónica, el movimiento del gobierno, perdón, en la cúpula de Telefónica es un cambio en la presidencia para sustituir a Álvarez Pallete y para colocar a alguien afín que le permita el control de un montón de cuestiones a nivel nacional. Indra es una empresa estratégica en España, Telefónica también lo es, de tal manera que la posición del gobierno viene sobre todo a entrar en un entorno donde la data, los datos y una posición estratégica, por ejemplo, en el reparto de publicidad o en el reparto de determinadas cuestiones en las que Telefónica, unido a Indra, pueden estar los dos, relata una preocupación para todo demócrata de nuestro país alrededor de la actuación del gobierno. Y sobre todo, le da un golpe muy duro a la libertad de empresa y a la libertad individual. Es muy preocupante el movimiento del gobierno alrededor de Telefónica, que está poniendo encima de la mesa el Confidencial, sin duda en el tema en España fundamental para entender lo que está pasando en el backstage. Cuidado, porque es una toma del control todavía mayor de toda la fotografía por parte del gobierno, que, como les digo, debe alertar a todo demócrata en este momento. Miren, 2025 empezó hace muy poquito, 18 de enero hoy. Vamos a entrar en el entorno de la administración Trump, de ese nuevo presidente electo,
Y sin ningún lugar a dudas, si creen, vamos a irnos a Davos ahora, se ha hablado mucho de la desinformación o del cambio climático como temas fundamentales sobre los que circular, riesgos geopolíticos. Yo les diría que el valor fundamental en este 2025 no es otro que la libertad. No es otro que intentar volver a poner la libertad como elemento fundamental que no subyugue a los ciudadanos alrededor de una clase política que quiere volver a la monarquía sin monarcas, en el que ellos son los grandes monarcas, en esa neoaristocracia, en ese todo para el pueblo pero sin el pueblo. No se ha ido con Donald Trump esa neoaristocracia. Esa neoaristocracia está cambiando la chaqueta. Se está intentando colocar al lado de Donald Trump para intentar reflejarnos de una manera muy clara que todo tiene que seguir igual, que todo para el pueblo sí, pero sin el pueblo, que habéis votado a Donald Trump, pero nosotros nos quedamos aquí. Bill Gates reuniéndose con Donald Trump, Mark Zuckerberg diciendo que la culpa era de Joe Biden, que él censuró, pero censuró porque le dijeron que censurara. O ponemos la libertad en el elemento fundamental, y quien haya atacado la libertad como elemento clave del ser humano, del ciudadano, de la empresa, de la persona, o Trump no va a poder resolver determinadas cuestiones. La libertad tiene que seguir siendo el elemento clave en el que los ciudadanos defiendan sus intereses. Sin libertad no hay democracia. Sin libertad no hay empresa, de verdad. No hay libertad de empresa. No hay entorno donde poder actuar como empresa. Sin libertad no hay sociedad. Sin libertad lo que hay es una sociedad como la de hace, pues eso, la Edad Media, donde había unos grandes señores feudales, que ahora son las élites, que ahora lo que buscan es, mediante la tecnología, conseguir lo mismo que se conseguía en la Edad Media. O se reacciona ante todo movimiento que vaya en contra de la libertad, venga de donde venga, o habrá un problema en 2025, 26, 27, 28, y no mucho más allá, porque o se defiende la libertad o no parece que haya mucho más espacio de conseguir mantenerla, mucho más allá de esos entornos. Buen día, buen descanso, es sábado, nos queda muy poquito para Trump, pero como ven, viene la actualidad muy movida y sobre todo, descansen. Porque la semana que viene, además del foro de Davos, toda esa primera toma de decisiones de Donald Trump promete alterar todo, desde el mercado a la situación geopolítica, a la política. En todos los frentes. Buen día, buen negocio, pero sobre todo buen descanso. Hasta luego.